Celine Funada destruyó la imagen de Fabio con una sola confesión que nadie en ese mundo estaba preparado para escuchar. Lo hizo sin escenario construido, sin advertencia previa, solo su voz, un nombre y el silencio que llegó después como un muro. Y si ya sientes que el suelo se mueve debajo de ti con lo que Celine acaba de revelar, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar en este espacio te va a cambiar por completo la imagen que tenías de todo lo que ocurrió dentro de esa casa, de todas las conversaciones que creías haber entendido, de todos los personajes que aplaudiste con convicción absoluta. Esto sacude alianzas construidas durante meses, declaraciones públicas aplaudidas en miles de pantallas, discursos enteros que fueron repetidos como verdades por una audiencia que creyó conocer bien a los protagonistas. Celine habló. Y cuando habló, todo el universo que se había edificado alrededor de ciertos nombres dentro de ese formato sintió el temblor desde adentro, desde el centro mismo de una estructura que parecía completamente sólida y que esta semana se resquebrajó de una manera que nadie calculó. Hay algo que viene más adelante en este video que te va a obligar a replantear cada escena que viste en pantalla, cada conversación grabada que recordabas con una lectura específica, cada mirada que pareció casual, cada momento donde alguien dijo una cosa frente a las cámaras mientras vivía algo completamente distinto detrás de ellas. Quédate. Porque esto apenas empieza, y lo más pesado, lo que de verdad parte todo en dos, todavía no ha llegado. Para entender el tamaño de lo que acaba de ocurrir, hay que ordenar las cosas desde el principio, sin saltarse ninguna capa, porque cada capa importa, y cada detalle que pareció menor en su momento, adquiere ahora un peso que entonces nadie le asignó. Celine Funada entró a la casa construyendo una versión de sí misma trabajada con cuidado y con tiempo. La chica diferente. La que pide que la traten con respeto por su condición médica. La que no puede manejar porque la epilepsia se lo impide. La que merece que nadie se burle de lo que vive cada día. Durante meses, una cantidad enorme de personas le creyó eso. Le creyó cuando habló de sus crisis. Le creyó cuando explicó que el volante era algo fuera de su alcance físico. Le creyó cuando convirtió esa vulnerabilidad en el centro de su narrativa dentro del juego. Como si esa limitación fuera la prueba más visible de que ella merecía estar ahí y merecía que la trataran con delicadeza y con consideración genuina. Pero luego, alguien la grabó manejando. Su carro. Sus manos al volante. El video circulando en redes antes de que nadie pudiera frenar su expansión. Y la narrativa que había construido con tanto esfuerzo empezó a cuartearse desde adentro, desde los cimientos mismos, sin que Celine pudiera hacer nada para controlar los daños que se extendían minuto a minuto por cada rincón de todas las plataformas. Y si crees que ese video manejando es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Celine ahora mismo, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Porque esa imagen al volante abrió algo que Celine prefería mantener cerrado con llave. Sus redes se llenaron de comentarios. Gente que había callado empezó a hablar. Personas que la habían defendido con convicción empezaron a hacer preguntas que antes no se atrevían a pronunciar en voz alta. Y en medio de todo ese ruido, entre ese cruce de versiones y acusaciones que se atropellaban unas a otras sin descanso, apareció algo que los medios habían preferido no tocar con demasiado cuidado hasta ahora. La mención que Celine hizo una sola vez, en un momento de guardia completamente baja, dentro de la casa. La pérdida, un embarazo que no llegó a término. Una herida que ella describió con palabras breves, casi susurradas, como si pronunciarlas en voz alta las hiciera más reales y más dolorosas al mismo tiempo. En ese momento, dentro del juego, nadie preguntó más. La televisión siguió. El reality siguió. Los concursantes continuaron como si ese comentario no hubiera flotado en el aire durante varios segundos antes de que alguien cambiara el tema hacia algo más cómodo. Pero ese comentario quedó. Quedó para los que saben escuchar lo que no se termina de decir. Y lo que quedó suspendido sin respuesta durante todo ese tiempo fue el nombre. El nombre del padre. El que Celine guardó. El que protegió. El que cargó sola mientras el juego seguía y las cámaras seguían encendidas
y el mundo seguía opinando sobre ella, sin conocer esa parte de la historia. Nadie lo sabía. O al menos, nadie que lo supiera lo dijo en voz alta donde pudiera escucharse con claridad suficiente para generar consecuencias reales. Hay que detenerse aquí porque lo que viene después solo tiene sentido completo si se entiende el contexto de cómo se construyeron las relaciones dentro de esa casa semana tras semana. Las dinámicas que parecían claras desde afuera escondían capas que las cámaras apenas rozaban. Las alianzas que parecían sólidas se fracturaban en privado y se reconstruían frente a las cámaras con una naturalidad casi teatral para quienes llevaban meses observando con atención sostenida. Celine era un punto de tensión constante. Por su condición, por su estilo, por la forma en que reclamaba espacio y la forma en que otros reaccionaban a ese reclamo. Pero debajo de toda esa tensión visible, debajo de todos los conflictos que sí llegaron a pantalla, había algo que la producción nunca mostró, porque probablemente no tenía manera de saber que existía, o porque decidió que ese material pertenecía a una zona que el entretenimiento prefiere no tocar con demasiada franqueza. Una historia íntima. Una conexión que iba mucho más allá de lo que se ve cuando dos personas comparten el mismo espacio físico durante semanas bajo presión constante y sin posibilidad de escapar hacia afuera cuando la convivencia aprieta. Y esa historia, esa conexión, tiene un nombre. Un nombre que Celine pronunció esta semana de una manera que dejó sin palabras a todos los que lo escucharon en tiempo real, sin que hubiera margen para pensar que se trataba de un error o de una distorsión del momento. Fue dicho, claro, sin decoración, y el mundo que seguía ese universo lo recibió como un golpe que nadie había calculado que llegaría de esa forma ni en ese momento preciso. Algo se rompió esta semana. Y hay cosas que una vez que se rompen de esa manera específica, no vuelven a armarse como estaban antes. Mientras procesaban el escándalo del video manejando, mientras Celine intentaba gestionar el impacto de esa grabación circulando sin control por todas partes, alguien le hizo una pregunta. Una pregunta aparentemente menor, aparentemente desconectada del núcleo del escándalo más reciente, como si viniera de un ángulo oblicuo que nadie había anticipado. Y Celine respondió. Respondió con esa naturalidad desconcertante que tienen las personas que llevan tanto tiempo cargando algo que el cuerpo ya no puede contenerlo sin derramarse. La respuesta llegó antes de que hubiera tiempo de calibrarla, antes de que hubiera tiempo de decidir si era el momento correcto, si era la persona correcta, si era el contexto adecuado para soltar algo de ese tamaño. Solo llegó, y llegó con nombre. El tipo de respuesta que no se puede retirar una vez que sale al mundo, que no se puede matizar, que no admite versión alternativa porque fue dicha sin ambigüedad y fue escuchada por personas con memoria y con pantallas capaces de capturar cada segundo sin perder ningún detalle. Y si en este punto todavía estás pensando que lo que viene es otra pieza menor del rompecabezas, comenta ahora mismo lo que sientes, porque la revelación está a segundos de llegar y va a redefinir cada cosa que creías saber sobre esta historia. Hay que hablar de lo que ocurría en paralelo esa misma semana, porque el contraste dice mucho sobre el tamaño de lo que Celine desató. La presencia de Joridan en Colombia, fotografiado junto a Laura G., generó una cantidad enorme de especulaciones sobre su posible ingreso a Top Chef VIP. En cualquier otra semana, esa noticia habría dominado todas las conversaciones sobre la Casa de los Famosos y su mundo de programas relacionados. Habría llenado titulares. Habría sido el video central de cada canal que cubre este universo con regularidad. Pero esta semana quedó en segundo plano, respirando apenas, existiendo sin el oxígeno que normalmente le correspondería por su propia magnitud. Porque todo el oxígeno disponible lo consumió el nombre que salió de la boca de Celine. Ese dato solo, sin análisis adicional, sin ninguna explicación extra, dice exactamente cuánto pesa lo que ella confesó. Cuando una revelación personal desplaza una noticia de esa magnitud, cuando convierte algo que habría sido el titular indiscutible de la semana en una nota lateral que nadie discute con la misma intensidad, lo que tienes frente a ti ya va mucho más allá del ciclo normal del chisme semanal. Joridan, en Top Chef, habría partido este espacio en dos hace 7 días.
Esta semana, nadie está hablando de eso con la atención que merece. Eso te dice todo sobre el tamaño de lo que Celine reveló. Todo. Y después está George. Porque George complicó todo esto de una manera que probablemente ni él mismo dimensionó completamente cuando hizo su declaración pública más reciente. George anunció que va a defender a las mujeres en el próximo espacio donde coincida con Celine, y lo hizo citando a Fabio como referencia explícita, como el modelo concreto de cómo se comporta un hombre que realmente sabe estar del lado correcto cuando las cosas se ponen difíciles y el ambiente presiona hacia el otro lado. Antes de esta semana, esa declaración sonaba a posicionamiento estratégico bien calculado. Sonaba a alguien construyendo su personaje sobre una base que parecía sólida, porque el modelo que estaba usando tenía una reputación establecida y aplaudida por una audiencia grande y leal. Ahora suena a algo que requiere una lectura completamente diferente, con una atención que antes simplemente no era urgente, porque nadie tenía la información que Celine acaba de poner sobre la mesa. Si Fabio es el padre del hijo que Celine perdió, entonces George construyó su declaración pública más reciente sobre el hombre que, según las propias palabras de Celine, estuvo con ella en uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida y eligió no estar visible durante ninguna parte de ese proceso de duelo. Cada palabra que George dijo sobre defender a las mujeres, puesta junto al nombre que ahora todos conocen, genera una incomodidad que no se resuelve con facilidad. ¿Qué sabía George? ¿Y cuándo lo supo? Y si lo sabía, ¿qué significa haber usado ese nombre como modelo en ese momento preciso? Hay algo más que merece ser dicho antes de llegar al centro de todo esto, antes de pronunciar el nombre de frente y sin rodeos. La forma en que Celine ha sido tratada públicamente desde que empezó el escándalo del video manejando, establece un contexto que importa para leer lo que confesó y para entender por qué lo dijo de esa manera tan directa y tan tranquila. Cuando ese video circuló, las reacciones no fueron uniformes ni medidas. Una parte de la audiencia aprovechó el momento para desacreditar todo lo que Celine había dicho sobre su condición, como si una grabación fuera suficiente para anular años de historial médico y la complejidad real de vivir con epilepsia, donde los periodos sin crisis existen y conviven con el diagnóstico sin invalidarlo. Otra parte la defendió con la misma intensidad con que antes la había atacado, pasando de un extremo al otro sin espacio para el matiz ni para la información médica real. Y en medio de esa guerra pública, Celine siguió siendo el centro de una conversación que ella no controlaba, donde su cuerpo, su historia médica y sus decisiones personales eran analizadas y juzgadas por miles de personas que no la conocen más allá de lo que las cámaras mostraron durante el formato. Ese es el ambiente exacto en que ella eligió decir el nombre, bajo presión acumulada, con semanas de escándalo encima. Y el nombre salió como sale algo que ya no cabe más adentro, sin drama, sin preparación visible, con la economía de palabras de alguien que ya no tiene energía para adornar la verdad ni para proteger una versión que hace tiempo dejó de sentirse suya. Lo que vino después sacudió cada conversación activa en ese universo al mismo tiempo, porque ese nombre tiene historia propia dentro de ese espacio. Capas, declaraciones grabadas, una imagen pública construida con cuidado durante todo el tiempo que duró el juego, y que sus seguidores defienden con una convicción que hasta esta semana tenía base aparentemente sólida. Ese nombre habló de las mujeres adentro de esa casa con un tono que implicaba comprensión genuina, distancia respetuosa, nobleza de carácter. Habló de respeto, habló de protección. Construyó sobre esas ideas una parte importante de lo que la audiencia recuerda de él, de lo que convirtió en su marca dentro del formato, de lo que sus seguidores repiten cuando alguien lo cuestiona públicamente con algún argumento. Y ese nombre, ese mismo, es el que Celine dijo, directo, sin dudar, con la economía de palabras de alguien que ya no tiene energía para adornar la verdad. Ahora ese nombre tiene que responder, o elegir el silencio. Y cualquiera de las dos opciones, dice algo que su audiencia ya está interpretando en tiempo real, en los comentarios, en los mensajes, en las conversaciones que están ocurriendo ahora mismo, en cada plataforma disponible, mientras este video sigue corriendo. El nombre está a punto de salir. Y cuando salga,
Nada de lo que viste en esa casa va a verse igual. Fabio, ese es el nombre que Celine reveló esta semana. Fabio, el padre del hijo que no nació. Esas palabras salieron de su boca sin presión visible, sin preparación aparente, con la calma específica de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que ya pesa más que cualquier consecuencia posible de decirlo. El mismo Fabio que construyó semana tras semana dentro de esa casa la imagen del defensor, del hombre que pone el pecho por las mujeres, cuando el resto prefiere mirar hacia otro lado o calcular cuánto les cuesta posicionarse. El mismo Fabio cuya narrativa salió de esa casa prácticamente intacta, aplaudida, repetida por sus seguidores como si fuera un hecho que no necesita verificación adicional ni revisión crítica de ningún tipo. Y ahora Celine, sin que ninguna cámara la acorralara, sin que ningún presentador la llevara hacia ese lugar con preguntas diseñadas para extraer la información, dice que ese hombre estuvo con ella de una forma que iba mucho más allá de lo que las cámaras mostraron en cualquier momento durante todo el formato. Una pérdida compartida, un secreto guardado durante meses, una historia que los dos eligieron no contar públicamente, aunque el peso de ese silencio lo cargó principalmente una sola persona, frente a cámaras, mientras el juego seguía y las noches dentro de esa casa no terminaban y el formato seguía exprimiéndola sin que nadie supiera la mitad de lo que ella estaba cargando en ese momento. Y si crees que Fabio debe responder por todo lo que ha salido a la luz esta semana, comenta lo que crees que debería hacer ahora, porque esta historia no ha terminado y este espacio no va a dejar de contarla hasta que haya respuestas reales y concretas de las personas involucradas. Lo que esta revelación hace es desarmar la versión oficial de Fabio, de una manera que sus propias palabras van a tener dificultades reales para reparar. Fabio habló de las mujeres con un tono que implicaba distancia respetuosa, la postura del hombre que observa, comprende y protege desde un lugar elevado y ordenado. Habló como alguien que entiende el dolor de las mujeres porque las respeta desde afuera, desde esa posición de quien tiene todo en orden y puede opinar con autoridad moral sobre cómo deben tratarse esas situaciones. Y si Celine dice la verdad, Fabio estuvo adentro de una historia muy íntima, muy real, muy dolorosa, y eligió mantenerla en silencio durante todo el tiempo que duró el juego, y durante todo el tiempo que duró su construcción pública como figura de referencia dentro de la casa. Sus seguidores ya están divididos de una manera que no se va a resolver rápido. Una parte argumenta que la privacidad es un derecho que nadie puede arrebatarle a ninguna persona, que lo que ocurre en la vida personal no invalida lo que alguien dice en público, ni cambia la coherencia de sus palabras dentro del formato. La otra parte siente que hay una grieta entre el discurso y la realidad que no se cierra con explicaciones cómodas ni con declaraciones que vengan a partir de ahora. Guardar silencio sobre la vida privada es una cosa. Construir activamente una imagen pública de defensor de las mujeres mientras mantienes en secreto una historia que una mujer específica tuvo que cargar sola, adentro de una casa de cristal donde nada es privado excepto lo que nunca se dice, eso merece una conversación diferente. Una que Fabio todavía no ha tenido con su audiencia. Y su audiencia lo sabe. Y lo está diciendo en voz alta en cada plataforma disponible desde el momento en que el nombre de Celine empezó a circular junto al suyo de esta manera tan concreta y tan directa. La pérdida de un embarazo es una herida que no se cierra con silencio. Las personas que la han vivido saben que el peso cambia de forma, pero no desaparece. Se reorganiza, aparece en momentos inesperados, en lugares donde uno menos lo espera. En medio de conversaciones que empezaron hablando de otra cosa completamente diferente. Celine lo cargó adentro de esa casa, bajo luces que no se apagan, en medio de un formato diseñado para desgastar a las personas hasta que muestren lo que guardan. Y lo cargó sin que el otro lado de esa historia fuera visible en ningún momento, sin que nadie desde afuera pudiera completar el cuadro porque la mitad del cuadro permanecía oculta detrás de un silencio que solo una persona había decidido romper y esa persona todavía no había llegado a ese punto. Sola, frente a cámaras, jugando, peleando por permanecer dentro del juego mientras cargaba algo que la audiencia no veía, y siendo evaluada, cuestionada y juzgada constantemente por quienes no sabían la mitad de lo que estaban mirando en realidad.
Piénsalo un momento. Ahí está Celine en pantalla, respondiendo críticas sobre el video manejando, defendiendo su historial médico frente a gente que la acusa de mentir sobre su propia condición, mientras adentro de todo ese caos lleva el peso de una pérdida que nunca fue pública y un nombre que nunca fue dicho. Dos frentes abiertos al mismo tiempo, uno visible para todos, el otro invisible hasta esta semana. Eso es lo que esta confesión pone sobre la mesa, más allá del escándalo y más allá del ciclo inmediato de la noticia. Una mujer que pidió respeto por su condición, que fue grabada manejando y acusada públicamente de construir una mentira, que perdió un hijo durante todo ese proceso y nunca recibió solidaridad visible del hombre que según ella compartió esa pérdida desde el mismo lugar. Esa imagen permanece cuando se retira todo el ruido. Ahora viene la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero que todos están pensando desde el segundo en que escucharon el nombre de Fabio de esa manera y en ese contexto. ¿Qué dice de cada escena donde Fabio habló de las mujeres con esa autoridad que su audiencia aplaudía sin dudar ni por un momento? ¿Qué dice de cada momento donde construyó su personaje sobre la idea de que él sí entiende, que él sí sabe cómo estar del lado correcto cuando es difícil estarlo? ¿Qué dice de George citándolo como modelo en una declaración pública hecha esta misma semana, con esa convicción de alguien que construye sobre terreno firme? Todo eso, visto desde hoy, tiene encima una sombra que antes no estaba. Una sombra que Celine colocó ahí con una sola confesión hecha sin aparente cálculo, en el momento menos esperado, de la forma menos dramática posible. Y esa es precisamente la razón por la que golpeó tan fuerte. El dramatismo habría dado margen para la duda, para pensar que fue una reacción emocional o una exageración del momento o una estrategia calculada para recuperar terreno mediático después del escándalo del video manejando. Pero llegó tranquila, llegó directa. Llegó con el peso específico de algo que se ha dicho porque ya no había razón para no decirlo, porque el costo de seguir cargándolo sola superó cualquier otro cálculo posible. Celine dijo el nombre. Lo dijo sin temblar. Y ahora el nombre tiene que hacer algo con eso. Porque el silencio de Fabio en este momento también habla. Habla muy fuerte. Y cada hora que pasa sin una respuesta, ese silencio se vuelve más pesado y más costoso para una reputación que hasta hace 7 días parecía inamovible. Fabio tiene una conversación pendiente con su audiencia que no puede postergarse indefinidamente sin que ese silencio empiece a pesar más que cualquier declaración podría pesar. Cada hora que pasa sin que él hable, su audiencia llena ese vacío con sus propias interpretaciones, y las interpretaciones que están circulando ahora mismo en los comentarios, en los mensajes privados, en las conversaciones que ocurren en tiempo real en cada plataforma disponible, no son favorables para la imagen que él construyó con tanto cuidado durante todo el tiempo que duró ese juego. Hay personas que lo defendieron durante semanas con argumentos sólidos y con convicción genuina que esta semana están haciendo una pausa visible. Una pausa que se nota en el tono de lo que escriben, en las preguntas que ahora hacen donde antes afirmaban, en el silencio de quienes hasta hace 7 días eran los primeros en responder cualquier crítica con rapidez y con certeza. Ese cambio de temperatura en su base de apoyo es tan real y tan medible como cualquier declaración oficial. Y Fabio lo sabe, o lo va a saber muy pronto cuando revise sus notificaciones y encuentre un paisaje completamente diferente al que dejó antes de que el nombre de Celine empezara a circular junto al suyo de esta manera. Lo que haga ahora, lo que diga o lo que elija no decir frente a lo que Celine reveló, también será parte de esta historia. Pero hay algo que ya no cambia independientemente de lo que Fabio diga o deje de decir. El nombre ya está afuera. Ya circula. Ya tiene cara y contexto, y el peso específico de las palabras de Celine, diciéndolo sin drama y sin preparación visible. Eso no vuelve a guardarse. Eso vive ahora en las capturas de pantalla, en los videos, en los comentarios que siguen acumulándose minuto a minuto en cada rincón de todas las plataformas donde este universo respira y crece y genera conversación. Y este espacio va a estar aquí, contando cada movimiento, cada reacción, cada segundo de lo que viene, porque esta historia acaba de cambiar de forma, y nadie que la haya seguido desde el principio
puede ignorar lo que pasó esta semana ni lo que todavía está por venir.